Oremos. Señor mi Dios, qué precioso y bello el tiempo de la alabanza, Señor. Qué bueno recordar que el gozo de que Emanuel ha nacido ya, Señor. El hecho de pensar que de aquí a 7 días vamos a estar celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, celebrando aquel que trajo paz, que vino a morir en la cruz del Calvario para gloria y honra tuya y para salvación nuestra. Sí, Señor, definitivamente debemos de alegrarnos, gozarnos, Padre, de tal noticia, de tal magnitud. El pecador, Dios, que no merecía en ningún momento salvación, la recibió por medio de tu Hijo Jesús. Definitivamente, Señor, debemos de alegrarnos y gozarnos, a gozarnos de las noticias de nuestro Salvador, gozarnos de que a pesar de nuestro pecado, de nuestra negligencia, Señor, de tantas veces menospreciar, oh Señor, desde Génesis, la fidelidad de tu Dios, toda la historia del mundo, la fidelidad de Dios. Cristo nació y la fidelidad a tu promesa, y nosotros estamos aquí hoy, Señor, y sigues mostrando la fidelidad, tu misericordia y paciencia con nosotros. Mil gracias, Señor, por todo lo que haces. Amén. Ok, hermanos míos, espero que se sientan bien animados hoy. Espero que el Señor hable a sus vidas. Tengo que decirles que hoy va a ser una prédica un poco larga, va a ser un poquito más largo de lo normal. Pero quiero decirles que miren esto como un regalo de ustedes para mí, porque ayer fue mi aniversario, entonces ese es el regalo que me van a dar, que yo me pueda dilatar una media hora más a la prédica. ¿Oyeron? O sea que, por favor. Pero va a ser muy, muy bueno. Porque va a ser algo que a lo mejor no han escuchado sobre Génesis. Hoy vamos a estar en sus Biblias, Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Y si tienes una Biblia Reina Valera, dice un tema ahí que no sé, tal vez si nunca lo has leído, te va a sorprender. Y si es algo que ya sabías, pues va a ser interesante recordarlo. Pero encima el título dice la embriaguez de Noé. Y no vamos a hablar de embriaguez del espíritu, como muchas veces alguna gente lo piensa, sino que vamos a hablar literalmente de que Noé se embriagó. Eso es lo que nos cuenta la historia. O sea que si estás con tu Biblia, por favor, Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Voy a leer todo para que podamos estar en la misma página. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, eso es interesante, eso que acaba de pasar ahorita, 2 veces nos ha dicho esto, Cam, padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Cam, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. O sea que si nunca habías visto esto, nunca habías leído esto, es interesante como este hombre que hemos estado estudiando, que hemos estado en cierta manera aprendiendo de él, ¿no? A permanecer fiel. Eso es lo que hemos estado viendo, que él trabajó en el arca, predicó el evangelio, guió a su familia, cuidó de su familia, las protegió,
Confió en Jehová, en el Señor su Dios, en la promesa de Dios. El domingo pasado miramos el pacto y es simplemente increíble. Noé, o sea, si seguimos el relato como está, el domingo pasado estudiamos el pacto de Dios a Noé. La respuesta de Noé a eso fue la embriaguez de Noé. Escuchó la promesa de Dios y ahora vemos la embriaguez de Noé. Y es interesante cómo la Biblia no tiene problemas en decir esto. O sea, piénsalo por un momento, no lo fue maquillando, simplemente las Escrituras entró la fidelidad de Dios, el pacto de Dios, y ahora Noé se embriagó. Moisés no lo deja saber sin rodeo. Recuerden, Moisés está contando esto al pueblo de Israel y Moisés le dice, ahora este hombre se embriagó. Aunque en esta sección veremos la debilidad, ciertamente, la imperfección del hombre, el hombre es débil. Debemos meditar también en otro tema importante. Incluso los mejores hombres de fe no pueden mantenerse firmes en su caminar a menos que dependan constantemente de la gracia divina de Dios y sean sostenidos por ellas. Mediten eso. Incluso los grandes hombres de fe como Noé no pueden mantenerse firmes en su caminar a menos que dependan constantemente de la gracia divina de Dios y sean sostenidos por ella. O sea que a entrada debería decirte, si no estás caminando con el Señor, deberías de tener mucho temor. Eres débil. Y si estás caminando con el Señor, es tu trabajo mantenerte firme, caminar con Él, depender en Él constantemente de la gracia divina, porque si no, vas a pecar igual que Noé. Y eso es lo que vamos a ver ahora en parte. Puedes ver a este hombre Noé, medita en él, ver a este hombre Noé que ha trabajado fielmente para el Señor, sin descanso. Hemos visto y escuchado cómo él ha predicado el Evangelio. Hemos visto cómo él ciertamente y su familia se han esforzado, han trabajado, han soportado burlas seguramente. Hemos escuchado todo el esfuerzo. Y hoy en día también puedes ver lo mismo de hombres y mujeres, ¿no? Puedes ver, ustedes seguramente deben de conocer a una mujer que dicen, esa mujer es bien penqueadora, ¿no? Es bien pencona, es bien fuerte, sostiene a su familia. Y también ustedes pueden decir que conocen a padres que aman a sus hijos, ¿no? Y que cuidan de sus familias. Podemos ver hoy a hombres y mujeres haciendo eso por su familia y admirarlos por ello, ¿no? Y decir, wow, yo cuando sea grande quisiera ser igual. Tal vez les pasa a ustedes algunas veces, si Dios te ha dado esa gracia, pero algunas veces usted le dice, quisiera ser como mi madre o quisiera ser como aquella persona. Mi madre fue alguien que trabajó bastante, entonces quisiera ser así. Pero déjame decirte que esa persona que has admirado tanto como Noé, en el momento que deja de depender en Dios y empieza a confiar en sus propias fuerzas, en el momento que deja de depender de la gracia de Dios, es el inicio de su perdición. Y eso es lo que pasó con Noé. En el momento que dejas la guardia en alto, que te relajas, que dices, bueno, ya pasó la tormenta, es el momento de tu perdición. Debemos recordar entonces lo admirable que puedas ver de las personas no son sus obras. O sea, sí, qué bien que tu mamá fue una mujer muy luchadora, pero lo admirable de las personas no son sus obras, sino cuánto ellos dependieron y permanecieron en el Señor. Eso es lo admirable. Eso es lo admirable. ¿Por qué? En última instancia, la mamá que trabajó bastante lo hizo porque quería sostener a sus hijos, no tenía otra opción. El papá que cuidó de su familia lo hizo porque si no lo hacía no comíamos. Tienes que hacerlo. Pero depender en el Señor, mis hermanos, permanecer fiel al Señor, estar enamorado completamente de Él, amarlo sin importar lo que suceda, confiar en Él aunque no sepas lo que va a pasar mañana. Nuestros deseos carnales es apartarnos.
nuestros deseos carnales es recibir la gloria. Realmente ser el punto de atención. Y sí podemos decir y podemos admirar, mira esa mujer, qué trabajadora que es. Claro, yo lo digo de mi madre, yo lo pienso de ella y con algunos de ustedes que trabajo lo digo también, lo pienso. Qué bien cómo trabaja, o sea, cómo se esfuerza a pesar de todo lo que sucede. Pero bueno, eso no es lo importante. Es cierto, pero el que ha visto al Señor y se sostiene en Él, ha encontrado un tesoro del que sabe no debe apartarse. El que ha visto al Señor y se sostiene en Él, es un tesoro. Y déjame darte un ejemplo claro. Creo que en vez de decir, mira qué mujer tan trabajadora, o qué buen padre que es ese hombre, cómo es de abnegado, creo que en lugar de decir cosas así, sonaría un poco mejor, mira cómo el Señor ha sido bueno en sostener a esa persona. Mira cómo lo ha fortalecido para trabajar fuerte. Es completamente diferente. Sigue reconociendo tu trabajo, ¿verdad? Porque Dios te ha usado, pero la gloria es del Señor porque Él te ha sostenido. La gloria es y debe ser siempre para Dios, hermanos. Siempre. Eso debe ser lo más importante en tu vida, en tu corazón, la gloria para Él. O sea, en el momento, yo antes, bueno, en cualquier cosa, ¿no? Buen trabajo, qué bien, Rachel, que hiciste, que estuvo el tiempo de alabanza, qué bien por las clases de los sordos, y en ese momento inmediatamente, gloria a Dios, porque Él es el que nos da la fuerza, o el que abre mi mente, o el que me da la garganta para poder llegar a esas notas que nadie más llega, no sé, gloria a Dios. Entonces, hermano, hoy vamos a estudiar dos cosas. Bajar la guardia cuesta caro. Bajar la guardia cuesta caro. Y la otra parte que a lo mejor no es tan obvia en el relato que estamos leyendo hoy, vamos a ver la bendición de honrar a nuestros padres. La bendición de honrar a nuestros padres. Así que permítame comenzar un poco con el versículo 20, recordar dónde estamos. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noé hasta el momento ha sido un ejemplo para nosotros, un ejemplo de obediencia y fe, ¿no? Por supuesto que sí. Pero ahora vemos que se volvió a trabajar la tierra, ¿verdad? No es que Noé se embriagó inmediatamente, obviamente tuvo que trabajar la tierra, trabajar para traer alimento a su familia. O sea que digamos que hizo una parcela de tomates, verduras, cosas para comer, según nuestra cultura, un poco de chaya tal vez, o como para poder hacer después un guiso o algo por el estilo, pero también hizo su viña de vino, viña de uvas, perdón, una viña de uva. Y de manera vil y vergonzosa se embriagó y quedó postrado desnudo en el suelo. Trabajó, pero al final se embriagó y quedó postrado desnudo en el suelo. Y ahora este hombre de fe y obediencia se ha convertido en el hazmerreír de todos. De todo el mundo en ese momento. Se ha convertido en el hazmerreír, desnudo, en intemperie. Y entonces te diría de nuevo, bajar la guardia cuesta caro. Mira, todo el trabajo que ha hecho, todo lo que hemos estudiado, bajar la guardia cuesta caro. Darnos permiso de pecar, por lo mínimo que sea, dejar que entre en tu cabeza la idea, bueno, me he esforzado mucho, he trabajado bastante, mira todo lo que he sacrificado y he sido menospreciado, creo que está bien que yo, no sé, me robe estos realitos. No. Bajar la guardia cuesta caro. Con este simple ejemplo, hermanos, con qué cuidado debemos cultivar la constancia en nuestra vida cristiana. No sea que nos suceda algo así o peor. Cultivar la constancia. Ser constante. No eres constante porque las cosas salen bien a tu alrededor.
Eres constante porque deseas glorificar al Señor y vives para Él. Eso no es una balanza, es lo que normalmente está en la mente del creyente. Ok, entonces fui a la iglesia, he leído, he orado, entonces creo que está bien que en la semana, o está bien este pequeño pecadillo, está bien este permiso pequeño para desviarme en este momento. No es una balanza. Estás leyendo, estás meditando, estás orando, significa que tu corazón y tu mente y tus ojos, tus labios, tus manos, todo tu ser va a estar tan lleno de Él que no hay necesidad de este pecadillo, porque Él es suficiente. Pero hoy vemos incluso que aquellos que a lo mejor han sido cuidadosos en guardar los caminos de Dios, ustedes tal vez conocen gente así, lo han hecho con esmero, han trabajado. Aquellos que por la gracia de Dios han sido íntegros en su vida, en medio de tanta tentación, porque la hay, ¿no? Es fácil, alguien viene, mira, aquí esto. Pero miramos que en el momento que esa persona cae en autoconfianza, yo controlo, yo sé hasta dónde ir, yo sé hasta dónde puedo. En el momento que cae en autoconfianza, seguridad propia, eventualmente se olvidan de Dios y ni se dan cuenta cuando sucede, simplemente sucede. En el momento que piensan en el yo puedo, es sutil, el engaño entra, así como lo estamos viendo en Noé. No hay nada que preveyó y Noé se embriagó. Simplemente entró, es sutil, una pequeña mentira, un pequeño pecado. Solo dejas entrar la idea, creo que soy mejor cristiano, creo que estoy siendo un mejor cristiano. No es eso. La verdad no es eso. La realidad es que eres un peor cristiano. Y la realidad es que ahora es más evidente que la gracia de Dios sosteniéndote. Esa es la realidad. No es que eres un mejor cristiano, es que estás leyendo, estudiando, orando, siendo lleno del Señor. Y la realidad es que te das cuenta de cómo el Señor te ha sostenido. No es que eres mejor cristiano. Amén. Y todos se preguntan cuando ven a este creyente caer, ¿y por qué? Si era una gran persona de fe, decimos, ¿por qué? Mira, si trabajaba, mira, si hacía, ahí lo mirábamos enfrente de la iglesia, ¿por qué? Y la respuesta es, no, hermanos, no hay tal cosa como, y va a sonar un poco raro, pero no hay tal cosa como un gran hombre de fe o una gran mujer de fe. Lo que hay es que son creyentes que saben que si no se agarran del Señor durante toda su vida van a pecar. Va a sonar raro, pero es que es la realidad. Un gran hombre de fe, lo que nosotros llamemos gran hombre de fe, vas y le preguntas a Moisés, ¿no? Respetado por el Pentateuco, vas y le preguntas a cualquier gran hombre de fe que tú llames gran hombre de fe, te va a decir la misma respuesta: pecador soy, como Pablo, el peor de los pecadores. Lo que sucede es de que me agarro del Señor tan fuerte porque sé que en el momento que lo deje de ver, voy a pecar inmediatamente. Noé, que se había mantenido sobrio, piensa en esto, mira, Noé, que predicó en medio de tanta maldad. Yo les leí en los evangelios, en Lucas dice de que la gente en el tiempo del diluvio estaba festejando, parrandeando, bebiendo. Noé, que se mantuvo sobrio en compañía de borrachos, ahora Noé es el borracho en compañía de sobrios. Piénsalo. Y esto te debe hacer meditar, como dice en la Escritura, el que piensa que esté firme tenga cuidado. El que piensa que esté firme tenga mucho cuidado. Creo que esto nos enseña que en el momento que tú te sientas firme y con confianza, es cuando tu corazón y tu mente decir, aquí hay un gran problema, no debería de ser así.
debo de estar corriendo al Señor. Nuestra tarea entonces, hermano, es depender en Dios constantemente y no depender de nuestras emociones o victorias personales, porque incluso esas victorias personales vienen de Dios, Él es Él el que las trae. O sea, no es como que, sí, ya la semana pasada, ya como yo luché tanto tiempo con pornografía o con lo que sea, ya no, eso no me hace nada. En el momento que caes en eso, vas a volver a caer en algo peor. Y seguimos, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, yo les dije, esto es muy importante porque lo repite 2 veces. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Cam miró la situación vergonzosa de su padre, era el hijo menor. Y la respuesta o solución la tenía Cam en ese momento. Era rápida, o sea, era como que es como que entró a la carpa, así es que estuviera en la carpa, pero estaba a la intemperie, pero entró donde estaba. Y la respuesta era inmediata. El corazón del hijo debe haber sido como la de Jafet y su otro hijo. Pero la respuesta de Cam fue buscar a sus otros 2 hermanos. ¿Por qué? Medítalo, ¿por qué? Pareciera que Cam escoge reírse y burlarse de su padre. Pareciera. O sea, y piensen en sus hijos pequeños, tal vez porque mi casa es algo especial porque no tiene puertas todavía, pero si yo salgo del baño y mi hijo entra con mi hija, es como verdad, o sea, se sabe la privacidad. No es como que mi hija Susan vaya a llamar a Santiago, vení, vamos a ver a papá. No, o sea, sería terrible. Pareciera que Cam escoge reírse y burlarse de su padre. Escoge ofender a su padre, ofenderlo, en lugar de honrar a su padre. Y al hacer esto, Cam está revelando su corazón genuino. Un corazón perverso. Y hermanos, ustedes y yo sabemos que después de Dios, honrar a nuestros padres y respetarles es nuestra tarea, es importante. O sea, después de Dios, honrar a nuestros padres es importante. O sea, incluso los animales lo saben. Tú no miras, a excepción tal vez de algunos insectos que se me vienen a la cabeza ahorita, pero en general, si la Biblia no mencionara sobre honrar a nuestro padre y madre, la creación en general te demuestra que hay que honrar a padre y madre. Hay que hacerlo. Es como si Dios hubiera impregnado en el corazón de todos nosotros, debes honrar a tus padres, esto es importante. Es como que, no sé, lo traen. Los hijos lo saben. Cada vez que mis hijos escuchan mi voz, inmediatamente es obedecer, lo saben. Mamá, cada vez que ella habla, ellos saben que tienen que obedecer. Y si mamá mira que no obedece, le voy a decir a papá y los 2 trabajando juntos, ¿y qué pasó? Los hijos lo saben. Dios los puso en sus corazones. Entonces, cuando vemos esta escena de Cam, podemos ver que su corazón era muy perverso. Muy perverso. Ya que no solo se complació en la vergüenza de su padre, sino que salió y deseaba exponerlo a sus hermanos. Vamos, vengan a ver a papá desnudo. Miren, no lo sabemos con certeza, el libro no nos lo dice tan claro, pero cuando sucede así, cuando sucede algo así, una de las razones es porque queremos tomar el lugar de esa persona. Sentimos envidia de esa persona. Y a lo mejor Cam se sentía celoso del título de su padre. A lo mejor Cam, siendo el menor, tenía 2 hermanos más, tal vez de mayor importancia. Y luego su padre, que era el gran hombre de fe, era el hombre salvador del mundo, el nuevo Adán. A lo mejor Cam sentía celo
y aprovechó la oportunidad que tuvo para sentirse mejor con él mismo al denigrar al otro. Mira a ese hombre, vengan a verlo conmigo, riámonos con él para yo sentirme bien conmigo. Debemos recordar, hermanos, mira y piénsalo, Dios había elegido a 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y su esposa, 8 en total. Noé había escogido a 8 personas, 8 almas, como simiente sagrada para hacer su iglesia nuevamente. 8 personas, como tal vez ahorita, si ustedes lo pueden pensar así, Noé los escogió a ustedes, Dios, perdón, los escogió a ustedes para hacer su iglesia. Pero el hijo de Noé muestra cuán necesario es que los hombres sean sostenidos por Dios y llenos de Él en todo momento. Tan necesario. Lo demuestra. Sin importar la posición que tengas, el trabajo que tengas, las faltas que tengas, el título que tengas, el privilegio que puedas tener. En el momento que dejas de colocar la mirada en Dios, es el momento que vas a pecar. En el momento que dejas de sostenerte en Él, mira el peligro que está sucediendo ahorita. Bajar la guardia cuesta caro. Cuesta caro. Revela tu corazón genuino. Puedes pensar que eres un hombre escogido de Dios. Y amén. ¡Qué bien! Pero no debes nunca separar de eso con la idea o la convicción en tu corazón de que fuiste escogido únicamente por gracia. Un regalo. Jamás separes la idea de fui escogido por Dios con el hecho de que fue por gracia. Porque cuando te concentras solo en que fui escogido por Dios, el orgullo entra en tu corazón y olvidas al Señor. Cuando eso sucede, hermano, indudablemente el resultado va a ser un hombre o una mujer perversa, mal agradecidos, que trae consigo a otras personas en perdición. El momento que piensas, yo soy especial, fui escogido, yo pienso mejor, yo sé mejor, mis sentimientos son mejores, mis ideas, lo que yo quiero es mejor, en ese momento, indudablemente ese hombre o esa mujer se convierte en alguien perverso y malagradecido que trae consigo a otros para perdición. Hermanos, si vas a recordar algo, que sea esto: la tarea principal del creyente es conocer al Señor, perseverar en el Señor, estar llenos de Él, satisfechos en Él y su palabra. Porque mira, en el momento que dejas de hacer eso, en el momento que dejas de verlo a Él, pecaremos inmediatamente, así como estamos viendo a Noé y así como estamos viendo a Cam. Pecarás inmediatamente, no hay duda al respecto. Así que tu tarea principal, ser lleno del Señor. No sentirte bien contigo mismo, no sentirte cómodo, ser lleno de Él, ser lleno de Él. Mira, es el Señor. No hay nadie más bello, no hay un tesoro más grande. Jamás, ni aunque tenga 1000 vidas, vas a lograr entenderlo, vas a lograr llegar a conocerlo. Aunque tenga 1000 casas a tu nombre, jamás van a ser llenas de tanta hermosura como el nombre del Señor. La tarea principal del creyente es conocer al Señor, perseverar en Él, estar lleno de Él, satisfecho. Y cuando piensas en otras cosas, la razón es porque no has entendido quién es el Señor. No has entendido. Los apóstoles estaban satisfechos con el Señor en la cárcel. Tenían gozo, cantaban alabanza en la cárcel. Pablo decía que no tengo qué comer, no sé qué me va a pasar, fue apedrado tantas veces, flagelado, metido, y cantaba alabanzas al Señor. El trabajo de cada creyente, tu privilegio es conocer al Señor, perseverar en Él, estar lleno de Él, satisfecho de Él y su palabra.
Pero miremos un problema grave que hay hoy. Es que aún nosotros hoy pensamos que el pecado de Cam no fue tan malo. Si vas por la calle y pones un ejemplo así, la gente dice, bueno, no fue tan malo, ya estaba ebrio, lo miramos como algo normal. No fue como que si él mató a su papá. Pero esta es la parte interesante de Génesis. El resultado de un hombre que no se arrepiente de su pecado, por más pequeño que creas que sea ese pecado, el resultado del pecado siempre va a ser como en este ejemplo, producir toda una generación, todo un pueblo de pecadores perversos dispuestos a hacer sufrir hasta su propia familia. Y déjame te explico por qué. Cam, padre de Canaán. ¿Sabes quién era el pueblo de Canaán? Si no, acompáñame por favor. Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. Un poquito más adelante, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 y 18. Entonces mira, Cam cometió este pecado en contra de su padre, no se arrepiente de su pecado, y el resultado de ello fue que de Cam, toda la descendencia de Cam, fueron hombres y mujeres perversos y pecadores. Y te lo leo, Deuteronomio 20, 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esto es Dios hablando con Moisés y el pueblo, diciendo, vayan a la tierra que les he prometido, aniquilen a todo mundo. Ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y comienza la lista: al Eteo, al Amorreo, y ahí tienen al Cananeo. Al Cananeo. Cam, descendiente de Canaán. Al Cananeo. Al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, porque no os enseñan a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pues Jehová les está advirtiendo, no se acerquen a ellos, no los dejen con vida, porque el momento que se acerquen les van a enseñar a adorar a sus dioses perversos. Este es Canaán. Desde aquí lo están viendo, de ahí salió toda esta generación. Génesis 9, versículo 22. O del 18 al 29, como estamos leyendo, los cananeos. Y hermanos míos, quiero que vean la importancia de enseñar a sus hijos. Principalmente por medio del ejemplo. La importancia de enseñarles a sus hijos a perseverar en el Señor. Y si tú pecares en el camino, quiero que entiendas la importancia de arrepentirte genuinamente y que tu hijo lo vea. Señor, perdóname por haber pecado, y que tu hijo lo escuche. Porque bajar la guardia cuesta caro. Si somos incapaces de entender eso, no pierdan por favor Deuteronomio. Si eres incapaz de entender la importancia de hacer esto, si eres incapaz de ver la importancia de mantener la guardia en alto contra el pecado, la importancia de hacer ver a tu familia el privilegio que tienen de seguir al Señor, de mantenerse firmes al Señor, déjame darte una imagen muy clara del Señor, de qué tan importante es para Él, qué tan importante es para Dios que su pueblo, ustedes, sean libres de corrupción. Es importante para el Señor que su pueblo sea libre de corrupción. Y si estás en Deuteronomio, quiero que ahora vayas al capítulo 21, versículo 18 al 21. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Dice: si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, o sea, que el padre se ha preocupado en guiarlo, ¿no? En hacer disciplina a su hijo, no obedeciera la voz de ninguno de los dos, y habiéndolo castigado no le obedeciera, entonces Moisés está diciendo, tienes que castigar a tu hijo, tienes que enseñarle disciplina.
y aún así no le obedeciere ese hijo, entonces lo tomarán de su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y darán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, padres, no pregunto por sus hijos, pero ¿cuántos hijos son así hoy? ¿Cuántos? O mejor dicho de otra manera, nosotros que fuimos hijos, ¿cuántas veces fuiste así? Deberíamos de estar muertos. Y ahora ustedes me dirán, pero eso es el Antiguo Testamento. Marcos 7:10, Nuevo Testamento. Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente. Incluso en esos tiempos, es obvio que el Señor le importa que su pueblo sea libre de corrupción. Al Señor le importa que su pueblo sea libre de corrupción. Dios dio por medio de Moisés una orden desde Génesis para mantener limpio y a salvo a su pueblo. Así que no minimices el pecado, hermano. No minimices tu pecado, no bajes la guardia. Si las personas hoy entendieran y apreciaran eso, no dejarían que sus hijos pecaran de la forma que lo hacen hoy. No lo dejarían. La impiedad que tuvo Cam nos prueba cuán profunda es la raíz de la maldad en los hombres, y continuamente echa sus retoños y crecen, excepto donde el poder del Espíritu prevalece constantemente en la persona. Déjame explicarte esto. Esto, si no me equivoco, lo dijo Matthew Henry. Pero es como si ustedes tienen una huerta, y ¿qué sucede a tu huerta si no la estás atendiendo? Crece maleza, crecen esas hojas y se comen las flores, se comen el fruto. ¿Qué sucede a una casa, hermanos, cuando no le das su cariñito, ¿no? Como la gente algunas veces en los diciembre o en enero acostumbran pintar su casita o arreglar algo que a lo mejor no has podido arreglar durante todo el año. Pero ¿qué sucede a una casa cuando no estás arreglando? Se deteriora. ¿Qué sucede a una casa cuando no se limpia constantemente? Se deteriora. ¿Qué sucede con el hombre que no está meditando constantemente en las Escrituras y dependiendo en el Señor? Se deteriora. Y lo otro que podemos ver es que es común que aquellos que son falsos creyentes se alegran cuando ven a otro caer. Es común. Aquel falso creyente se va a alegrar ver caer a otro, y en especial si este otro era un gran hombre de fe. A estos hombres, a estos que se llaman creyentes, hay que recordarles que eso es pecado. La Biblia misma condena esa actitud, alegrarte por la falta de otro. Pero los piadosos no se alegran por el pecado de otro. Los creyentes genuinos no se alegran de que otro cae, más bien su corazón duele. Y aquellos que se arrepienten genuinamente de su pecado, más bien oran por aquel rebelde. Hermanos, deberíamos de tener mucho celo de cuidar nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? Eran 8 personas. Y cualquiera diría que en 8 personas sería muy sencillo mantener la santidad de esa familia. Yo te diría, incluso en familias que hay papá y mamá e hijo, hay tanto caos. O sea, que nos llama que incluso en una iglesia pequeña de 3, 5 personas, a una iglesia de 100, 1000, 2000, 3000 personas, la importancia de cuidar tu corazón. La importancia de mantener tu mirada puesta en Dios.
Así que una vez más podemos ver, quien da riendas sueltas a sus deseos en lugar de colocar la mirada solo en Dios, va a pecar. Quien da riendas sueltas a su deseo, es que me siento, es que quiero, es que yo, y como no ha puesto la mirada en el Señor. ¿Pueden imaginarse ustedes el peso que sentían Sem y Jafet? Vieron y entraron en la desnudez de su padre. Y eso no debe haber sido fácil. Eran hombres mayores, ¿no? O sea, Cam tenía cerca de 100 años, más de 100 años tenía, si no me equivoco ahorita, eran hombres. Es como que ustedes ahorita, los que estoy viendo, o Ulises, venga y entre y mira a su padre. O sea, no, es como que es un golpe, claro que lo es. Entonces mira cómo se sintieron probablemente Sem y Jafet. Por un lado viendo la perversión de su hermano, el pecado de su hermano, el corazón de su hermano. Y por otro lado viendo la escena de su padre ahí desnudo, al hombre que admiraban probablemente. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido su hijo? ¿Qué hubiera sido tu actitud? ¿Hubieras hecho lo mismo que Cami y tal vez te hubieras reído con él? Mira papá, que hubieras hecho lo que hizo Sem y Jafet y hubieras honrado a tu padre, o simplemente no hubieras hecho nada. Ahí déjalo. Y si algo aprendemos de este relato, hermano, es que siempre somos llamados a honrar a nuestros padres. Siempre. Escucha lo que estoy diciendo. Siempre, independientemente de tu padre, somos llamados a honrar a nuestros padres. ¿Y por qué? Porque se requiere un carácter fuerte de alguien que depende del Señor para honrar a su padre. Se requiere de un carácter fuerte de alguien que depende del Señor para honrar a su padre. En especial cuando ves una imagen como la que están viendo todos estos hijos, ¿no? Miras a tu padre así tirado. Se requiere a alguien que tiene la mirada puesta en el Señor para honrar y respetar a su padre de todas formas. Vemos a este hombre de fe que dirigió a su familia a caer en un pecado que lastimosamente hoy en día miramos como algo normal. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes de pensar? Parece que la respuesta, según el relato que estamos viendo en Génesis, es siempre honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre. Siempre tu mirada puesta en el Señor y dejar que el Señor trate con él. El creyente siempre está confiando y actuando sostenido en el Señor. Eso es lo que estaba pasando con Sem y Jafet. Actuaron, confiaron en el Señor y hicieron lo correcto. ¿Cómo te sentirías tú? Piénsalo. ¿Qué hubieras hecho al ver que tu posible héroe en la fe, verlo caer de esa manera? ¿Qué pensarías tú? Los otros dos, Sem y Jafet, vencen la ofensa que pudieron haber sentido, la vergüenza que pudieron haber sentido de su padre, vencen el enojo. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué hizo eso? Vencen todo eso teniendo la mirada puesta en el Señor y siguiendo las ordenanzas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Vencen todo eso. Vencen todo su enojo, desprecio, lo que sea, poniendo la mirada en el Señor. Y quiero contarles algo personal. Yo tengo una historia algo parecida. Y aquí es donde me voy a dilatar un poco. Tengo una historia algo parecida con mi padre. Yo tenía 8 años de edad y estábamos viviendo en otro país. Mi padre no era un bebedor, ¿cómo sería la palabra? De todo fin de semana, pero cuando bebía. O sea, no era alguien frecuente al licor. Pero cuando él iba en su mente, voy a ir a beber, bebía hasta donde más no podía.
Y yo tenía 8 años y yo vivía en otro país con él y con su esposa. Mi mamá estaba en otro lugar. Y recuerdo que era muy tarde, ya era tarde, eran cerca de las 9 o las 10 de la noche y no era común que mi papá no estuviera en casa. Y Dios creo que en ese momento me dio algo de inteligencia, para mí era ya evidente ciertas cosas. Y para mí era muy raro que su esposa no estuviera preguntando o preocupada dónde está. Más bien estaba encerrada en el cuarto, se había ido a dormir. Entonces yo dije, ay, que hay algo malo, dije yo. Y yo no me sentía tranquilo, mi papá no llegaba. Agarré un sofá y lo puse enfrente de la puerta de salida, o sea, para yo darme cuenta cuando mi papá entrara, y me quedé dormido ahí para estar pendiente de él. Nosotros vivíamos en un apartamento en un segundo piso, entonces yo iba a escuchar cuando mi papá venía subiendo la escalera, y así fue. Lo escuché subir y quedó tendido en la escalera, no pudo subir. Entonces a esa edad, a esos 8 años, ayudé a mi papá borracho a entrar al cuarto, a acomodarlo, y le hice una sopa Maggi. Me acuerdo todavía, es la primera sopa Maggi que hice en mi vida. Pero la supe hacer porque yo los miraba hacerla, entonces era fácil. Y la hice. La esposa nunca salió. Obviamente estaba enojada, ¿verdad? Seguramente estaba enojada. Y hermanos, eso fue uno de los sucesos que Dios usó o permitió en la vida de la relación de mi padre y yo, para que yo pudiera hablarle al Señor de Dios a mi padre. Muchos años después, él recordó esa escena. Yo la recordaba, él no sabía que yo la recordaba, pero cuando la sacó a luz, sí me acuerdo, papá, le digo yo, que esto y esto y esto. Y él me dijo que ese día él se sintió muy amado. Y yo hoy en día reflexiono y digo, Dios puso esa escena y permitió que la piedad y el amor cubriera eso para yo poder hablar a mi Padre del Señor y decirle, Padre, te amo, y darme la fortaleza para poderle predicar el Evangelio a Él. Entonces, hermanos, yo te diría, tu corazón debe ser más como el de Cam, que aprovechó esa ocasión para ridiculizar a su padre, o tu corazón debe ser más como el de Sem y Jafet, confiar en el Señor, poner la mirada en Él y honrar a tu padre. El hombre perverso suele aprovechar esa ocasión de ofensa de otros para burlarse de esas otras personas, y todavía peor, la aprovechan para ellos mismos pecar. Si él pecó así, entonces yo puedo pecar en esto, me puedo dar permiso en hacer esto. Si este hombre de fe pecó así, yo puedo, entonces no hay problema que yo haga esto. No, tu corazón y tu mirada puesta en el Señor. Cam era un hombre ya experimentado. Había experimentado casi la muerte. Había permanecido fiel por 1 año en un arca. Había experimentado muchas cosas. Era un hombre que tenía un hijo, tenía a Canaán. Y así yo te diría, la edad y la experiencia no es sinónimo de sabiduría. Que haya sufrido muchas cosas, y perdón si lo ha hecho, ¿verdad? Pero la edad y la experiencia no es sinónimo de sabiduría. Pero la constante dependencia en Dios y el temor sano del Señor sí lo es. Si no, Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor, sabiduría; conocimiento, inteligencia. Conocimiento del Santísimo. No la edad y la experiencia. ¿Cuántas veces Dios ha usado a nuestros hijos para mostrarnos su paciencia con nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha usado a un hombre de procedencia humilde para darte en el orgullo y mostrarte que mucho te quejas?
La edad y la experiencia no es sinónimo de sabiduría, pero el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo sí lo son. La actitud de los hijos de Noé es algo que debes imitar. Ellos pudieron haber usado el pecado de su padre para decir, pues ya no te seguimos, vamos por nuestro camino, a inventar cualquier excusa, pero no lo hicieron. Prefirieron confiar en el Señor y honrar a su padre y dejar la situación en las manos de Dios. El resultado de eso, fueron bendecidos en gran manera y Cam fue maldecido. Canaán. Versículo 23, y Sem y Jafet tomaron una prenda, dice, debemos notar eso. Tomaron una prenda, la pusieron en sus espaldas y caminaron para atrás y la tiraron al cuerpo desnudo de su padre. En todo momento, toda la acción era honrarlo, todo lo que hicieron. Fue una gran obra hecha por hombres piadosos. Y tal vez, hablando muy horizontal, tal vez el simple hecho de ponerle una túnica, Cam pudo haber hecho eso y no lo hizo. Entonces, ¿qué estás viendo ahí? Hay dos corazones completamente diferentes. Dos corazones. Y lo importante, hermanos, lo que debes de meditar en tu corazón es que no es la obra, no es el predicador de masas, de 1000 personas, el evangelista que trae es el corazón. El corazón del hombre. Inmediato a venir contigo y a orar contigo porque estás en depresión, a animarte, a caminar al lado tuyo, a sostenerte, a llevarte a la palabra inmediatamente. No el perverso que sí, después estoy cansado. Ya. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, hermanos, ante esta situación de este padre embriagado, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entre vosotros, no es amor a ti mismo, es amor a la persona que tienes a la par. Al que está adelante, al que está atrás, amor a tu iglesia, amor a tu hermano, genuino. Primera de Pedro 4:8. Ahora medita en esto. Si esta acción piadosa de estos hijos hacia un padre terrenal es una razón de estudio hoy, y esta acción de estos dos hermanos es tomada como excelente piedad, un corazón que pone la mirada en el Señor. Ahora debes de meditar con cuánto mayor devoción de piedad debe ser el adorar a nuestro Dios. ¿Qué más grande? O sea, si esto es tomado como una acción piadosa, honrar a este hombre, cuanto más un corazón que desea honrar al Señor. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás honrando al Señor hoy? ¿Cómo estás honrando a tu Padre de lo celestial? ¿De qué manera nosotros podemos ser celosos en honrar al Señor? ¿En qué debemos ser más diligentes y constantes? Y estamos a final de año, ya deberías de estar pensando eso, ¿no? Tus resoluciones de año nuevo. Creo que la semana que viene les voy a traer las resoluciones de Jonathan Edwards, que fueron 70, si no me equivoco, pero tal vez tomar una de ellas. Pero una resolución de este año para ti, para meditar, ¿de qué manera puedes ser más celoso de la honra del Señor en el 2023? ¿De qué manera debes ser más diligente y constante en el 2023 para honrar al Señor? Ahora, no salgas con una lista de cosas que ni tú te las creas. Haz algo sencillo. Voy a servir en la iglesia más. Voy a ir en contra de la cultura y
servir más, llegar temprano, voy a orar más o comenzar a hacerlo, orar por tu iglesia. Por favor, te ruego que ahí en medio de eso pongas orar por mi pastor. Lo necesito. Voy a poner mis manos en orden, siendo más intencional para servir al Señor. Voy a orar con mi esposa. Voy a orar con mi esposo, aunque él no diga ni una palabra. En cuántas cosas, hermanos, nos hemos parecido más a Cam de lo que creemos, siendo negligentes. Dios, si algo nos está enseñando hoy, es que la constancia de nuestra fe debe ser mantenida. Y espero que eso lo recuerdes. La constancia de tu fe debe ser mantenida hasta el día de tu muerte. Y para ir terminando, versículos 24 y 25 de Génesis 9, Noé se despierta, se da cuenta de lo que sucedió, y una de las primeras palabras que dice Noé es: maldito sea Canaán. Y eso es muy interesante. Maldito sea, no dijo maldito sea Cam, que fue el hijo perverso, sino que dijo maldito sea Canaán, sea su nieto. Y debemos de preguntarnos, ¿por qué hizo eso? ¿Qué tiene que ver Canaán? O sea, no hizo nada, tal vez ni estaba ahí, o tal vez estaba con su papá, pues, pero no lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué si el pecador fue Cam? ¿Por qué el nieto? Y lo que ustedes deberían de pensar, esto es lo que me gusta de las Escrituras, que te haga... Eso no está acorde de las Escrituras. Porque si uno se va a Éxodo, el siguiente libro, Éxodo nos enseña que Dios dice que Él no pone el pecado de los padres sobre los hijos ni de los nietos. O sea, no es cada quien es responsable de su pecado. Entonces, ¿por qué maldito sea Canaán? Pero la respuesta está presente siempre en las mismas Escrituras. Siempre. Hay dos cosas que debemos de meditar en esto. Aunque es cierto, Dios es misericordioso y es cierto, Canaán no hizo nada en esta escena. Si Dios escudriñara el corazón de Canaán, hubiera salido libre de culpa, hubiera salido pecador. Pecador. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Incluso Noé, ¿no? Que ahora es más evidente porque se embriagó. Pero incluso Sem y Jafet hubieran salido pecadores. Entonces, algo que debemos de recordar: todos somos culpables, todos nos hemos extraviado, como Romanos 3 lo dice, todos hemos pecado. Pero pueda que tú digas: bueno, eso no es suficiente, pues, o sea, sí, todos hemos pecado. ¿Por qué lo maldice? Dios es justo. ¿Por qué Él? Creo, hermanos, que también se trata de que nosotros veamos lo que sucede cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor. Y mediten en esto bastante. Lo que sucede cuando la mano de Dios no está sobre nuestras vidas. Para que nosotros veamos las consecuencias. Las consecuencias de ceder a nuestros deseos y nuestros anhelos. Las consecuencias de pensar en nosotros. Necesitamos ver y entender las consecuencias de ser pasivos con el pecado, con nuestro pecado. Las consecuencias de pensar: bueno, de todos modos ya pequé, sigámosle dando. Es una excusa. Porque la verdad, mediten esto, todos los descendientes de Cam y nosotros hoy en día nosotros, tenemos el regalo del arrepentimiento para salvación. Tanto Canaán como todos sus descendientes tuvieron el regalo del arrepentimiento de la salvación.
Pero al inicio de la prédica, ustedes leyeron conmigo Deuteronomio 20, donde decía que ellos eran idólatras de otros dioses. Entonces Cam y todos sus descendientes tuvieron el tiempo para decir: Señor, perdónanos por mi pecado, perdóname por mi rebelión, pero nunca lo vemos. Nunca lo hicieron. Nunca hubo arrepentimiento. Jamás. Más bien ocuparon la situación con su padre Cam para darle rienda suelta a su pecado, de dejar que en su mente entrara: bueno, ya pecó mi papá, ya estamos maldecidos, démosle como sea. En lugar de, por lo menos, el Señor ha sido misericordioso, perdonó a Adán y Eva, les dio una salida. Noé se embriagó, le dio una salida. Siguió siendo fiel. Confiemos en quién es el Señor y roguemos hasta que nos responda, pero nunca sucedió. Y ahí sí ya tiene más sentido, maldito Canaán. Dios ya sabía. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Eso fue lo que pasó. Encubrieron su pecado, no prosperaron, mas el que confiesa hallará misericordia. Muchas veces escucho de personas: mi papá lo hizo, es obvio que yo también voy a caer en lo mismo. Es mentira. De todos modos ya pequé, ni modo, sigamos. Y otros dicen: por lo menos lo estoy haciendo menos que mi padre. Pero hermanos, de todos modos es pecado. Todos son excusas. Pero lo que sí vemos es que Dios escoge como le place a algunos para hacerlos ejemplos de su gracia y destina a otros para un propósito diferente, para que sean pruebas de su ira y su severidad. Sem y Jafet, ejemplos de su gracia. Cam, y Noé, pecador, ejemplo de su gracia. Cam, ejemplos de su justicia, su ira y su severidad. Así que, hermanos, aquello que no entendemos debería ser más razón para meditar aún más en la palabra y depender aún más en Él. No usemos lo que no entendemos como una limitación o como una excusa para pecar, sino aquello que no entendemos, usémoslo para meditar y depender más en el Señor. Padre, Dios mío, ¿por qué me diste a este padre tan perverso? No es la pregunta correcta. Dios mío, ¿cómo puedo sostenerme de ti más y más a pesar de este padre? ¿Cómo puedo enamorarme más de ti y ver tu belleza a pesar de tanta maldad? Dios mío, ¿cómo puedo olvidarme de mi corazón que solo es inclinado al mal? Quítalo, ya no quiero verte a ti, mi Señor. Esas son las oraciones correctas. Para terminar, hermanos, quiero mostrarles un pequeño detalle de Noé. Él pecó, se despertó, y quiero que mires el versículo 26. Dijo más, este es Noé hablando: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y eso es completamente interesante para mí. Acaba de pecar el hombre, acaba de despertarse de su embriaguez, estaba borracho. Y cuando se despertó, una de las primeras palabras que dice, cuando ya se despertó sobrio: bendito Jehová mi Dios. Y ahora hay dos formas de ver esto. Qué hipócrita, ¿no es? Bendito Jehová mi Dios. ¿O había pasado algo antes de que él hablara con sus hijos? Seguramente, y esta es mi percepción, seguramente en su corazón Noé ya estaba el firme propósito de: no voy a bajar la guardia nunca más. Entendió la consecuencia de su pecado. Porque mira, Génesis 9 termina abruptamente. Después de dar esta maldición, dice, y vivió 300 años más y murió a los 900 y más de años. Entonces, fue como que ese momento fue un abrir de los ojos de Noé y decir: esto es lo que sucede cuando bajo la guardia. Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Una vez que él despertó de su embriaguez, él pudo haber pensado: no bajar la guardia nunca más.
Así que debemos de pensar que no solo despertó para darse cuenta de su pecado, sino que despertó de su falta y volvió sus ojos al Señor nuevamente. Y eso es importante que lo entiendas. Despertó de su falta, se dio cuenta de lo que hizo. Eso no sirve para nada, fue muy mal hecho. Despertó de su pecado y volvió su mirada al Señor. Y se arrepintió. Seguro, estoy seguro de ello. Jehová mi Dios bendiga a Sem y Jafet. Había tanta confianza en él de que el Señor iba a cumplir esa promesa y lo hizo. Así que no se trata, hermanos, de nuevo de tus acciones. Se trata de qué tanto tu corazón está lleno por completo de la belleza del Señor. Cuando a pesar de tus males, de tus pecados, de los míos, regresas al Señor y regresas con la convicción en tu corazón de que necesitas sostenerte en Él en todo momento de tu vida, si no vas a caer fácilmente en pecado. Y eso mismo, hermanos, debe ser tu accionar hoy. Debes hacer tú, abrir los ojos, volverte al Señor. Y te aseguro que serás recibido, no rechazado. Ahí está el ejemplo. Un borracho, si quieres llamarlo así, inmediatamente orando al Señor, y el Señor escuchó. Jehová mi Dios. Así que de nuevo, Jehová no pasa por desapercibido una oración que diga: ya no aguanto mi vida, Señor. Ya no lo soporto más. Por favor, dame un corazón que te ame genuinamente. Por favor, Señor, no quiero volver a pecar igual. No me siento bien, me siento sucio, me siento terrible. No puedo confiar más en mí. Por favor, dame un corazón nuevo, Dios. E inmediatamente, Jehová mi Dios, vida eterna por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Ninguno de ustedes tiene duda de que Noé está con el Señor. Y mira el ejemplo que acabamos de leer. No se trata de tus actos, se trata de en quién tienes la mirada puesta hoy. Oremos. Señor, gracias por lo que nos enseña hoy. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Muchas gracias por todo lo que hemos visto en Génesis. Y Dios, y como se acerca a la Navidad, Dios, quiero pedirte esta semana podamos meditar constantemente en la belleza de Cristo. El hecho que Él ha nacido, creció y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, Dios, y por medio de Él podemos tener vida eterna y vida eterna en abundancia. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no lo merecemos. Perdónanos por las veces que hemos visto otras cosas, esperado otras cosas, anhelado otras cosas en lugar de venir a tu Hijo. Él es suficiente, mi Dios. Y que Él esté en mi corazón es el gozo que necesito, es el anhelo, Dios, es mi alimento. Y sé que se verá reflejado en mi servicio, en mi alabanza, en mi lectura, en mi memorización, en mi dependencia en ti, Dios. Es lo que necesito. Te lo pido, Padre, por favor. Amén.